Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Hoy día te traigo más conocimiento para ti sobre la física. Vamos a ver un poco de caída libre. Mira, desde la superficie terrestre se lanza verticalmente hacia arriba una piedra y regresa a tierra en 2 segundos. Hallar su altura máxima. G igual 10 metros por segundo al cuadrado. Vamos a hacer un gráfico para ubicarnos mejor. Según datos, desde acá, esta es la superficie de la Tierra. Desde ahí se lanza una piedra. La piedra va a ir y va a volver. En 2 segundos. Es fácil demostrar de que, y es lógico, de que el tiempo de ida es igual al tiempo que demora en volver. Quiere decir que demoró 1 segundo en la ida y en el regreso el otro segundo. No te olvides, es un requisito previo, antes de que sigas mirando, de que hayas visto el video anterior. Normalmente es más sencillo. En él te detallo sobre las fórmulas que se utilizan aquí, que las voy a poner otra vez para que las veas. Ahí están, pero vamos a seguir razonando por acá. Dice que la piedra llega aquí arriba y de ahí regresa. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que sale con velocidad y poco a poco esta va disminuyendo hasta que ya no puede avanzar más. En ese momento su velocidad en ese punto es 0 y en ese momento empieza a regresar. Eso es lo que sucede. Vamos a ponerle acá al A y a este punto donde llega B. Entonces, si tú quieres, para resolver el ejercicio puedes usar el análisis en la ida o si quieres en la vuelta. Por conveniencia vamos a resolverlo cuando el cuerpo está regresando. Lo que te piden acá, como puedes leer, te piden la altura máxima a la que llega esa piedra. Vamos a ponerlo esto en la gráfica. Como se acostumbra, hemos llamado h a esa altura. Y entonces debo buscar una fórmula donde intervengan el tiempo, la altura y la velocidad. A ver, mira tú cuál sería la ideal. Si voy a analizar el movimiento de bajada, el que está acá sería su velocidad inicial, 0. Entonces, examinando te llegas a dar cuenta de que la ideal es la tercera. Ahí encuentras a todos estos elementos. Vamos a usarla entonces. Lo único que hago es reemplazo nada más. Esto de acá vale 0, por algo todo esto sale 0, va a desaparecer, va a quedar a la gravedad, que me dicen que es 10. El tiempo es 1, estoy analizando la bajada, 1 al cuadrado sobre 2. Y listo, ya está. Y eso sale 5. Están preguntando la altura, entonces eso debe estar en metros. Listo, y eso es todo. Ya pronto te traigo más conocimiento sobre la física y muchos temas más. Me voy. Ha sido un placer. ¡Chao!